Despiertas al roce áspero del tatami bajo tus dedos entumecidos, el aire denso y frío abrazándote con su silencio opresivo. La aldea, oculta bajo un manto de niebla grisácea, parecía contener la respiración mientras el pálido azul del amanecer se extendía lentamente por el horizonte, como un suspiro apagado que apenas iluminaba las casas de madera desgastadas alrededor. Cada sombra difusa se alargaba, y el eco tenue del viento entre los árboles retorcidos se colaba por las rendijas, cargado de un aroma húmedo y terroso, como si la tierra misma exhalara su melancolía. Tus pasos lentos y pesados resonaban en el silencio, el crujido de la geada bajo tus sandalias añadiendo un ritmo irregular, quebrado. Sientes el frío mordaz en la piel expuesta de tu rostro y la textura áspera de la lana gastada de tu abrigo, rozando contra tu cuello. La humedad de la mañana se posa sobre tus pestañas, imperceptible, mientras avanzas hacia el antiguo templo que vigila la entrada de la aldea. A lo lejos, un cuervo solitario graznaba, su sonido largo y penetrante cortando como un filo invisible en el tiempo dilatado. Por un instante, una comparación absurda cruza tu mente. Si hoy en día quedarte sin batería en el móvil es desesperante, imaginar la desesperación de ver la última astilla de leña convertida en brasas moribundas aquí, en este lugar olvidado, te da una extraña sensación de vulnerabilidad antigua. Tus manos tiemblan levemente al prender la vara de incienso, el humo denso y blanquecino abriéndose paso como una cortina lenta y pesada que envuelve la atmósfera. El aroma a salvia quemada se mezcla con el olor rancio del arroz fermentado, agrietando el silencio. Colocas con cuidado los amuletos desgastados en el umbral, sintiendo la rugosidad del papel de arroz bajo tus dedos rígidos. Cada pliegue un vestigio del tiempo que se repite sin cesar. El murmullo distante del agua estancada acuna el ambiente, mientras tus ojos recorren el terreno con una atención casi insoportable. Cada rincón parece ocultar susurros secretos, y tu pecho se tensa ante la posibilidad invisible de un error, de un descuido que pueda invocar las maldiciones que acechan. En el centro de la plaza, el calor débil y compartido de la fogata comunitaria se ofrecía como un aliento paleado de esperanza. El respiro corto de quienes como tú arrastran la rutina entre temor y obligación. Las llamas crujen suavemente, el fulgor amarillo ahuyentando fugazmente la sombra que se extiende más allá. Allí, en ese instante, sientes una familiar tranquilidad, como si el calor pudiera tal vez contener, aunque fuera solo por un momento, la amenaza perpetua. Pero entonces un silencio abrupto cortó el murmullo habitual. Los perros que habían acompañado tus pasos con ladridos bajos cesaron sin causa aparente y de repente un vistazo fugaz y cargado de significado cruzó entre vecinos desde sus puertas entreabiertas. Tus sentidos se agudizaron, notando el cambio sutil en el aire, una tensión invisible que se posó pesada como una losa sobre la aldea. La sombra parecía esperar, acechante, en la frontera entre el día que se desvanecía y la noche que devoraba todo rastro de luz. Antes que Morfeu te pegue de vez, da una conferidita rápida si sigues suscrito. Para algunos el botón desapareció y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like tan suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este rinconcito de calma vivo. Gracias por formar parte. Despiertas, una vez más,
al peso de la niebla que se arrastra gélida y silenciosa alrededor del templo, como un manto que no termina de despegarse de la piel. Tus dedos encuentran la madera fría y áspera del umbral, cada grieta contando historias de tiempos que se niegan a ceder. La humedad sigue aferrada a cada hoja, a cada fibra del abrigo que llevas, haciendo que la tela se pegue con una lentitud pesada, como queriendo resistir el movimiento. Tus pasos se mueven despacio, conscientes de cada crujido, cada susurro del viento que parece colarse entre los tablones, buscando una fisura por donde filtrarse dentro de ti. El silencio no es realmente ausencia, sino presencia contenida. La espera estancada en el aire. Al dar unos pasos hacia la plaza, percibes el aire con un sabor metálico leve, un dejo que no sabes si es miedo o algo latente bajo el suelo helado. El olor a salvia quemada permanece en tu nariz, revolviéndose con el aroma terroso de las hojas mojadas. Miras el fuego, que se consume con lentitud en el centro, sus brasas que jadean pequeñas y naranjas, lanzando sombras que vibran con calma pero que a la vez parecen habitar una inquietud antigua. Los murmullos de la aldea, usualmente lejos y distantes, se han recogido en un suspiro ahogado, haciendo que todo parezca suspendido entre lo real y lo intangible. Avanzas hacia el borde de la plaza, donde el suelo está cubierto de pequeños charcos que reflejan la grisura del cielo. Tus sandalias pisan con cuidado las piedras resbaladizas, y la sensación del agua fría al rozar tus dedos temblorosos te conecta con esta realidad que parece desvanecerse lentamente. El aire gélido roza tu nuca y sube por tu columna, invitándote a arquear los hombros para encerrar ese estremecimiento fugaz. El perfume viejo del arroz fermentado sigue flotando entre los aromas boscosos, mezclándose con el leve recuerdo de leña quemada, formando una trilogía invisible que se repite cada amanecer igual, con su mantra persistente. Sientes la rugosidad de los amuletos bajo la palma de tu mano mientras los tocas, uno a uno, casi por instinto. Ese roce repetido hace que tu mente se hunda un poco más en el proceso paciente de proteger la aldea. Cada papel de arroz parece absorber el frío y la humedad, como si también ellos lucharan contra el tiempo, pese a estar ya gastados. Tus ojos divisan a lo lejos la silueta del bosque cercano, sus ramas desnudas, marcando arabescos filosos contra el cielo de un azul pálido y opaco. El viento cambia de dirección, y de inmediato notas un puntito de ansiedad clavado en el centro de tu pecho. Algo está en el aire, esa certeza invisible que hila cada segundo con un fino hilo de tensión. Mientras te aproximas a la fuente, donde el agua estancada gotea muy lentamente, cada gota parece arrastrar un eco distante, como si el tiempo se deslizara en cámara lenta hasta agotar su propia esencia. Tus dedos rozan la superficie oscura y fría del agua, sintiendo el contraste con la carne caliente y el temblor que recorre tus manos. Cierras los ojos un instante, dejando que el murmullo acuoso te arrulle y te devuelva a un lugar seguro, aunque solo sea por un suspiro. El chillido lejano de un cuervo corta esa tregua, y al abrir los ojos, la plaza parece distinta, más cargada, como si el silencio se hubiera engrosado con la presencia invisible de algo que observa. El olor a tierra mojada se intensifica,
y un detalle mínimo se arrastra hasta tus sentidos. Una pizca de humo, apenas un rastro sutil que se mezcla con el aire frío. Tus pasos se detienen casi sin voluntad y la piel se te eriza al escuchar que los perros, guardianes habituales de la aldea, han cesado sus ladridos, como si ellos también hubieran captado la amenaza que se cuela bajo la niebla. Sin hacer ruido, giras la cabeza para observar las casas. Sus puertas entreabiertas dejan escapar sombras que bailarinas, figuras que se esconden pero que no pueden evitar miradas furtivas, reflejando un miedo mudo y compartido. A lo lejos, el templo emite su silueta oscura, firme y vigilante. Su presencia se siente como un pulso lejano, constante, que late sincronizado con el tuyo y con el latido más lento de la aldea. El frío de la mañana se ha entrometido en los huesos, pero allí, frente a ese altar de piedra antigua, tu respiración se halla contenida, cuidada, como si en la quietud existiera la posibilidad remota y frágil de un respiro compartido. En ese momento, reconoces el ritmo invisible que marca esta rutina, la espera silenciosa, el temor callado, la resistencia tan acusada como el frío que atraviesa la tela de tu abrigo. Tus manos, aún temblorosas, arreglan con lentitud una última vez los amuletos en el umbral del templo. Cada pliegue, cada doblez es un acto de resistencia contra la sombra que se extiende. La brisa juega con las hojas secas, las hace rodar por el suelo como piezas de un rompecabezas inmóvil. Quieres quedarte en ese momento, sí, pero los ecos sutiles de pasos desde uno de los rincones de la aldea roban tu atención. La sensación de que algo se mueve más allá de la mirada, de que la línea entre la seguridad y el peligro tiembla y se desdibuja, crece como una sombra que se espesa y avanza. Y entonces, justo cuando crees que la gravedad del aire se ha asentado, un sonido leve y extraño se desgarra de entre los árboles, corto y metálico, como si algo hubiera cambiado en la quietud. Tu cuerpo se tensa. Los sentidos despiertan en un juego de luces y sombras apenas delineadas. La aldea suspira, contenida, todavía a un paso del umbral donde la noche comienza a tejer su oscuro velo. La niebla se repliega un instante, dejando ver algo en el suelo, cerca de tus pies, un fragmento, pequeño y brillante, que no debería estar allí. Y en medio de ese silencio tibio y grueso, tu mirada se fija en ese destello inesperado, mientras el mundo parece sostener el aliento. La niebla empieza a ceder con una lentitud sorda, como una cortina gruesa que no termina de alzarse y deja a medias la presencia que oculta. Tus ojos se fijan en ese fragmento brillante a los pies, esa falla resplandeciente que surge del suelo húmedo, reflejando sin querer la tibieza difusa del crepúsculo. El frío no cede, se apodera de la piel a su antojo, y sientes cómo la humedad se incrusta en cada hilo de tu abrigo, pegándose a la carne con el peso de una esperanza rota y escurridiza. Tus dedos, aún temblorosos, se acercan con cautela al objeto que brilla de forma incómoda entre las hojas mojadas y el polvo. Es un pequeño trozo de metal, sorprendentemente limpio a pesar de la suciedad del suelo, y al rozarlo, una corriente fría se cuela por tu brazo, como un filo invisible que prende una alarmada atención en tus sentidos. Levantas la vista, buscando en la penumbra del bosque cercano alguna señal,
alguna reacción de las ramas desnudas que se dibujan contra el cielo pálido, pero solo encuentras el movimiento ondulante del aire, nada más. El leve murmullo del viento hace que un suspiro se escape de tus labios, resonando en el silencio que pesa ahora más que antes. El mundo parece haber contenido el aliento contigo. Cada paso que das hacia el fragmento se siente como una decisión grave. El crujido propio tan presente que casi ahoga la ausencia de otros sonidos vivos. No existe prisa, solo el lento girar del tiempo en espiral, la espera tensa que envuelve tu cuerpo entumecido. Tocar ese pedazo de metal es como rozar una herida vieja que sangra sin derramar gotas, una promesa oscura que se filtra a través de los sentidos. Dejas el objeto a un lado, sin apartar la mirada de la escena que sostiene el bosque, porque sabes que el peligro no se revela en la forma de un rugido o un estallido, sino en el silencio quebrado, en el temblor, casi imperceptible, que arrastra el aire. Caminas despacio de regreso hacia el templo, el umbral de piedra y madera que ha sido tu guardián en estas horas suspendidas. Tus pasos imitan ese ritmo monótono que marca el pulso de la aldea, un latido compartido entre el miedo y la obstinada resistencia. Mientras avanzas, notas que la niebla vuelve a cerrarse a tu alrededor, pero esta vez la envuelves con una sensación diferente, la certeza de que, aunque invisible, alguien o algo te observa desde las sombras. La tensión invisible se hace pesada en el pecho, un peso que se posa sutilmente en las costillas y no permite que respires con libertad. Sin embargo, tus manos, firmes pese al temblor interno, vuelven a recorrer los amuletos, ahora con más determinación. Cada pliegue del papel de arroz dobla una barrera contra aquello que acecha, un conjuro antiguo tejido en silencio. Llegas a la plaza, donde el fuego casi apagado parece resistirse con última energía a la invasión del frío. El calor débil envuelve tus dedos cuando los acercas a las brasas, un frágil refugio que no se atreve a disipar la sombra creciente. El aroma a salvia quemada y arroz fermentado se mezcla ahora con la humedad espesa que flota lenta, cayendo como un peso sobre los hombros. Todo ese conjunto de olores forma una amalgama que ancla el momento, una especie de mantra sin voz que te recuerda que estás atrapado en la rutina de esta pesadilla helada. Miras hacia las casas y sus puertas apenas entreabiertas, y por un instante ves figuras que se mueven lentamente, ocultas tras la penumbra, como sombras acechantes que no terminan de decidir si huir o quedarse. Un escalofrío retante sube por tu espalda cuando reconoces un susurro que no proviene del viento ni del bosque, sino que parece surgir del suelo mismo, un zumbido bajo e incesante que se diluye justo antes de que puedas discernir su origen. Intentas no ceder al impulso de girarte con brusquedad, consciente de que el equilibrio entre la calma y el pánico es frágil y debe mantenerse con la máxima cautela. Tu mirada vuelve entonces al templo, esa figura que parece latir con vida propia mientras las nubes cubren más el cielo y la luz disminuye a cada instante. La sombra que proyecta se extiende como una mancha que abraza lentamente la plaza, y la sensación de soledad se hace más densa, más opresiva. El temple de tu respiración se convierte en un ancla contra el desasosiego, mientras tus manos reposan
sobre la piedra fría del altar. El contacto con la piedra sólida, gastada, es un recordatorio físico de la historia que pesa sobre el lugar. Y en esa solidez buscas un refugio inexistente, un sonido distante. Apenas un roce metálico se desprende de la oscuridad y corta la quietud. El eco se expande con lentitud, orgánico, sin urgencia, pero imposible de ignorar. Tus sentidos disparan alarmas silenciosas. La noche se ha despertado, y con ella una presencia oscura que no tiene formas visibles, solo trazos fugaces y presencias que tiemblan en la penumbra. El fuego vacila, lanzando sombras que bailan y repiquetean, y un hilo de humo se eleva perezoso, arrastrando consigo el sueño y el temor. Miras al fragmento brillante a tus pies, que ahora parece latir con una luz propia, una urgencia contenida que tira de ti con suavidad cruel. No sabes qué te espera detrás de la próxima curva del sendero, ni en el susurro que se oculta entre las ramas, pero una certeza helada se instala en tu pecho. La historia no ha hecho más que empezar a desplegar su manto oscuro. Y justo cuando la neblina vuelve a cubrir la tierra, llevando consigo esa figura brillante, sientes clavado en la piel un estremecimiento que recorre tu espina dorsal, un presagio silencioso que dice que lo que está por venir cambiará todo. La niebla, como un suspiro que se resiste a disiparse completamente, sigue su avance lento y frío, pegándose a la piel y a la madera resquebrajada del templo. Tus dedos rozan una vez más el pequeño fragmento metálico que yace bajo tus pies, su brillo extraño, enfriando el aire a tu alrededor. Levantas la mirada hacia el bosque cercano, observando cómo las ramas desnudas se mecen con un movimiento apenas perceptible, como si respiraran al compás del silencio. No hay señales visibles, solo el susurro suspendido del viento que se cuela entre las hojas muertas, cargado de un misterio que pesa casi tanto como el frío que aprieta en tu pecho. Tus pasos regresan despacio hacia el altar, cada movimiento calculado para no alterar la quietud que ahora parece haberte envuelto. El roce del cuero gastado de las sandalias contra las piedras húmedas parece un eco frágil en un mundo suspendido, y el aire, saturado del aroma de salvia quemada y tierra húmeda, se vuelve un manto que te arropa y contiene, aunque la tensión lance sus punzadas invisibles en cada respiro. Tus manos encuentran de nuevo los amuletos, tocándolos con una minuciosidad casi ritual, repitiendo el gesto antiguo que une a la aldea en una calma precaria. El fuego en la plaza convive con la sombra, su calor tibio apenas rozando tus dedos, mientras el crepitar de las brasas parece alargar el aliento de una pequeña esperanza. Observas en la penumbra las puertas entreabiertas de las casas, ventanas que dejan escapar siluetas detenidas, pequeños movimientos encapsulados por una vigilia silenciosa. El murmullo contenido se enreda con la melodía distante de un cuervo que de vez en cuando traza una nota aguda contra el manto gris del cielo que se oscurece lentamente. En este cuadro de quietud tensa, cada sonido parece amplificarse, cada sombra guardar un secreto. Avanzas hacia uno de los rincones de la plaza, donde la tierra está borrosa en charcos que reflejan el crepúsculo que se desvanece. El contacto del agua fría bajo tus dedos es un recordatorio punzante de la fragilidad del momento. Mientras el aire se espesa,
como si estuviera contaminado por un presagio lento. Sientes cómo los músculos se te tensan. Pequeños temblores recorren tus manos al ajustar de nuevo los amuletos, como si cada doblez y pliegue fuera capaz de sostener una barrera invisible frente a lo desconocido. Un ruido leve, metálico y extraño se desprende del bosque, cortando la quietud con una suavidad inquietante. Tus sentidos se disparan, atentos a cualquier movimiento, pero solo encuentras la danza vagarosa de las ramas y un leve oleaje de musgo que se agita, casi imperceptible. No hay figuras, no hay disparos de luz, solo el latido sordo de la oscuridad que se enrosca alrededor del templo y la plaza. Un fresco gélido te recorre la nuca, y al girar la cabeza notas que la niebla ha cerrado filas contigo de nuevo, como una cortina que impide ver más allá. Regresas al umbral del templo con pasos que tratan de no rasgar el silencio. La textura rugosa de la piedra bajo tus palmas es un ancla contra la incertidumbre que crece en el aire. Aquí, rodeado del olor tenue a arroz fermentado y humo de salvia, encuentras un instante fugaz de calma. La respiración se vuelve un ritmo profundo, lento. El pecho se dilata y contrae como el latido de la aldea misma. Intentas atrapar ese aliento compartido, esa pequeña tregua, consciente de que la noche se ha apoderado del tiempo y de la esperanza. Sin embargo, algo se mueve en la penumbra, más allá del umbral. Un destello sutil que retiene la atención y acelera la lentitud de cada segundo. Tus ojos recorren el suelo, y allí, casi a tus pies, el fragmento metálico parece pulsar con una luz propia, una invitación silenciosa, incómoda, que no puedes ignorar. El frío húmedo incrementa su mordida, y la niebla, ahora más densa, hace que cada detalle se funda en un cuadro embriagadoramente oscuro y lleno de sombras. El eco del mundo se desdibuja en un susurro final, una promesa oscura que no habla, pero que anuncia que el susurro de las hojas y el roce del viento no son la única compañía en esta vigilia helada. El tiempo parece detener su aliento contigo, y tu cuerpo se convierte en un híbrido inquieto entre el resguardo y la alerta. Un paso errado, una mirada desviada, y la delgada línea que separa la quietud del peligro podría quebrarse. Entonces, en el centro de esta atmósfera suspendida, cuando la niebla parece querer engullirte por completo, un ruido apenas audible se cuela en el espacio. Un suspiro metálico, un roce inesperado, un latido que no pertenece a ti. El fragmento a tus pies vibra con una urgencia contenida, y aunque el mundo entero permanece en silencio, sientes la presencia invisible que observa, que aguarda, que sabe que la historia recién comienza a desplegar sus sombras. Mientras la oscuridad se traga la plaza y el frío aprieta más fuerte, sabes que el amanecer que vendrá no traerá respuestas, sino apenas más preguntas que se deslizan, lentas y persistentes, como la misma niebla que rehúsa abandonar. Y en ese instante, con la mirada fija en el suelo donde el metal brilla, escuchas en lo profundo de la aldea un latido inesperado, un pulso que anuncia que el siguiente susurro llegará pronto. La niebla se adhiere a tu piel con una lentitud que pesa. El fragmento metálico a tus pies sigue brillando con un resplandor sutil, casi irreal, y sientes cómo ese destello frío se infiltra en tus dedos temblorosos.
una corriente que eriza la piel y despierta una alerta silenciosa en tu pecho. El peso de la incertidumbre se instala sin prisa, como si cada instante se estirara hasta hacerse denso y tangible, mientras tus ojos buscan en la penumbra del bosque cualquier signo, cualquier movimiento que pueda explicarlo. Pero no hay más que el susurro leve del viento y el roce apagado de las hojas secas, removidas por una brisa que parece cómplice del silencio. Das un paso hacia el fragmento. El contacto húmedo de tus sandalias con el suelo frío te ancla al momento. Sientes la rugosidad y el frío del metal bajo tus dedos, y por un instante la coherencia del mundo parece fracturarse, sosteniéndote en un equilibrio precario entre el deber y el misterio. La niebla a tu alrededor se espesa aún más, envolviéndote como un sudario que no permite filtrarse el sol ni el calor, y convierte cada sonido en un eco lejano, como si la misma naturaleza contuviera la respiración esperando lo inevitable. Te levantas con cuidado, dejando el objeto a un lado, consciente de que tu presencia ha despertado algo más que la quietud de la aldea. El frío cala en tus huesos mientras avanzas hacia el templo con pasos lentos y calculados, atentando a cada crujido bajo las sandalias, conscientes de que cualquier ruido puede romper el equilibrio frágil que sostiene este momento suspendido en el tiempo. El aroma a salvia quemada envuelve el aire, mezclándose con la humedad que se posa en la lana ajada de tu abrigo, aportando una familiaridad que contrasta con la tensión que llevas en el cuerpo. Al llegar al umbral del templo, tus manos rozan la piedra fría, y la textura áspera te ofrece un ancla contra la incertidumbre que crece en el ambiente. Cada amuleto que tocas parece cargar con el peso del tiempo, reclamando su lugar en una rutina que se repite sin descanso. Una barrera frágil tejida con papel y esperanza contra una amenaza intangible. Cierras los ojos un momento, dejando que el olor terroso y ligeramente agrio del arroz fermentado se mezcle con el humo denso, atrayendo tu atención hacia una cápsula de calma en medio del caos expectante. El fuego débil que titila en la plaza lanza sombras alargadas y nerviosas sobre las casas, esas casitas de madera cuyas puertas entreabiertas revelan siluetas estáticas que contienen la respiración. El crepitar de la leña consumida es como un suspiro, un respiro escaso que sostiene la mínima chispa de esperanza en medio de la negrura creciente. Te acercas a la fogata y el calor tibio te llega como un susurro que contrasta con el frío que se ha infiltrado en todo tu cuerpo. Tus dedos se aferran a ese calor efímero, como buscando un refugio que pueda contener, al menos por un rato, la sombra que acecha. Escuchas un murmullo distante, un zumbido sutil que parece deslizarse entre las paredes del templo y las ramas del bosque, un sonido que no pertenece ni al tiempo ni al espacio, solo una pulsación casi imperceptible que hace vibrar el aire. Tus pasos se detienen, y la tensión que recorre tus músculos se vuelve un hilo invisible, tirante y constante. Los perros que hace un rato guardaban la aldea han enmudecido, y ahora sientes una soledad que no está vacía, sino plena de presencias ausentes que se extienden en el aire gélido. La incertidumbre muerde más que el frío, y el peso de la vigilancia vacía se cierne sobre ti como un látigo lento que pellizca la piel. Cierras la mano alrededor de un amuleto, notando la aspereza del papel y la resistencia del tiempo que grabó cada pliegue. Repites el gesto, esa danza sutil hecha de movimientos pausados y controlados. Una cadena de seguridad
creada con minuciosidad arcaica. Cada doblez es un conjuro. Silencioso, que se opone a la oscuridad que crece más allá de las fronteras visibles de la aldea. Miras hacia las casas y por un instante las sombras parecen respirar contigo, compartiendo la vigilia que sostiene el aliento durante estos momentos cargados. Una ráfaga fresca golpea tu nuca y un estremecimiento se desliza lentamente hacia tus hombros. Girar la cabeza es un acto de valentía torpe, porque las sombras no ceden y los árboles se mecen con una lentitud sospechosa. Un sonido metálico, distante y corto, se desprende una vez más del bosque, quebrando la quietud con una sutileza inquietante. No hay fuego ni luces, ni mensajes visibles, solo esta vibración al borde del silencio que parece convocar a algo que no se atreve a mostrarse completamente. El fragmento a tus pies vuelve a llamar tu atención. Su brillo, tenue ahora, se siente como un faro cruel en medio de la sombra que se extiende. Sientes la presión leve y constante de una presencia sin forma, una vigilancia invisible que te observa a través del velo de la niebla y el frío. La plaza parece más vacía que nunca, y el eco del crepitar desciende hasta un susurro apenas audible, como si incluso el fuego temiera romper el hechizo que envuelve esta noche. La tensión se condensa en tu pecho con una fuerza sorda y constante que hace que cada respiración sea un acto de resistencia. Te acercas al fragmento, alzas la mirada hacia el bosque y justo cuando todo parece hundirse en el silencio absoluto, un destello fugaz recorre la periferia de tu visión, algo pequeño y oscuro que se desliza entre los árboles, demasiado rápido para atraparlo y demasiado real para ignorarlo. El frío aprieta con decisión y la niebla se cierra a tu alrededor, como si quisiera tragarte en un abrazo helado que no tiene fin. Tu corazón late con un ritmo callado pero implacable, como un tambor que marca el inicio de una historia que apenas empieza a desplegar sus sombras. Y allí, envuelto en la penumbra del crepúsculo y la amenaza silenciosa, percibes un susurro tan tenue y persistente que se vuelve un eco imposible de superar. Un susurro que dice que lo que está por venir transformará todo lo que creías saber. La niebla, más densa y fría que antes, avanza lenta entre las grietas del templo, arrastrándose como una última retenida exhalación que aún no se decide a desaparecer del todo. Sientes la humedad tan pegada a la piel que parece alimentarse de cada poro abierto, mientras ese resplandor tenue del fragmento metálico a tus pies chisporrotea con una luz que habita el límite entre lo real y lo intangible. Tus dedos, temblorosos pero firmes, rozan la superficie de la madera rugosa mientras calculas cada movimiento con cuidado, sabiendo que la quietud no es ausencia, sino alerta constante. El viento se cuela con un susurro casi imperceptible, arrastrando aromas de tierra mojada y humo viejo, mezclándose en tu nariz como un eco persistente de rituales siglos atrás. Cada inhalación te conecta con ese pasado invisible que pesa sobre el presente y con esa mezcla extraña de culpa y esperanza que se posa pesada sobre el aire. Caminas despacio, con la lentitud exacta que exige la amenaza que se infiltra sin forma precisa, consciente de que el menor descuido puede significar la ruptura de la delgada barrera que protege este espacio. Algo invisible se ha activado, un pulso conocido y temido, y no puedes apartar la mirada de ese destello que parece temblar con urgencia contenida justo frente a ti. La plaza, envuelta en sombras largas, permanece tan impecablemente silenciosa
que hasta el crujido tenue de tu sandalia al pisar una hoja seca se siente como una explosión en el vacío. Al extender tu mano para ajustar los amuletos, notas el frío cortante del papel de arroz, cuyas arrugas cuentan una historia de protección y resistencia que se repite con obstinación. La espuma de humo blanco que se eleva del incienso colabora con la atmósfera densa, dibujando formas difusas que parecen moldear la sombra misma. Dejas que tus yemas recorren lenta y repetidamente cada pliegue, aferrándote a ese ritual, que es la promesa de un muro contra las fuerzas que trabajan en la oscuridad. El calor débil y último que queda en la fogata se desvanece. Sus brasas carmesíes lanzan ondas tibias que apenas alcanzan a tocar la piel de tus manos, creando un contraste sutil con el frío que se infiltra sin permiso por el hueco de tu abrigo. Esa pequeña llama, tan vulnerada pero persistente, se convierte en un faro mínimo que sostiene por un momento el pulso de la aldea. Sientes el aroma a salvia quemada, mezclado con el olor agrio del arroz fermentado y la humedad que pesa como un manto oscuro sobre los hombros. Cada uno de estos elementos forma un mantra terso y constante, un conjuro sin palabras que atrapa el tiempo. De pronto, un sonido débil, metálico y casi agudizado, se vuela entre los árboles, multiplicando su eco en la penumbra como una llamada demasiado precisa para ser casual. Contienes el aliento y giras la cabeza con lentitud medida, intentando captar cualquier sombra que se mueva o cualquier gesto que revele presencia más allá del campo visual. Solo la niebla responde, cubriéndolo todo como un velo impenetrable. Sientes el latido propio resonando en tus oídos, ese tambor sordo que acompaña al miedo silencioso. Los perros, que hasta hace poco apoyaban a la aldea con sus ladridos bajos, han cesado una vez más, dejando la plaza impregnada en una soledad extraña y expectante. Al observar las casas con sus puertas entreabiertas, detectas figuras inmóviles que respiran bajo la tenue oscuridad, sus ojos asomando por ventanas como pequeños faros sumidos en la vigilancia. Un susurro leve retorna, arrastrado por la brisa, como si la tierra misma rezara un rezo antiguo para protegerse del peligro que acecha. Cada paso que das hacia el templo es un ejercicio de contención. La textura áspera de la piedra bajo tus dedos se convierte en el ancla que evita que te pierdas en el abismo de la incertidumbre. El color opaco del crepúsculo se diluye en un gris pesado que cierra paso a cualquier claridad, y el frío se arremolina entre las fibras gastadas del abrigo, como manos invisibles que insisten en apretar. El leve aroma de salvia quemada y arroz fermentado se cuela hasta mezclarse con el aliento en tu boca, un recordatorio cálido en medio del frío inhóspito. La fascinación que ejerce el fragmento que tienes a pocos centímetros se transforma en una tensión contenida. Lo observas una y otra vez como un faro oscuro que, en vez de guiar, advierte. No hay prisa en tus movimientos, porque la propia lentitud se ha convertido en estrategia para mantener intacta la barrera entre seguridad y peligro. La niebla, densa y resistente, parece responder a tu estado, cerrándose y abriéndose con una pausa largamente calculada, como si respirara contigo. Y entonces, mientras tus manos recorren de nuevo los amuletos con un ritual paciente y frío, un estremecimiento invisibilizado recorre la plaza. La atmósfera se enciende en un hilo de tensión casi tangible, como si la sombra misma despertara con un suspiro contenido. El fragmento metálico a tus pies
vuelve a latir con un pequeño resplandor. Esa luz que no solo refleja lo que está, sino que presagia lo que está por venir. De pronto, una forma oscura se desliza entre los árboles, tan rápida que casi no puedes atraparla con la vista, pero lo suficiente para saber que la espera ha terminado. Y en ese instante en que el mundo parece haberse detenido en el filo de la respiración, sabes que la niebla no solo oculta la tierra y la aldea, también cubre secretos que pronto reclamarán su voz, y tú estarás allí para escucharlos. La niebla se amolda a tus movimientos, una envoltura fría que sube desde el suelo hasta enredarse en la malla de tu ropa, acogiendo tu silueta en una penumbra húmeda que parece apretar lentamente con cada paso. Sientes la textura del suelo bajo las sandalias, una mezcla desigual de tierra blanda y piedras ocultas. Cada ligera irregularidad, una caricia áspera que te ancla al presente, obligándote a prestar atención al más mínimo ruido de tu cuerpo en este mundo. Silencioso, tus manos, todavía marcadas por el frío, vuelven a rozar el pequeño fragmento metálico, la ceniza del día que se esfuma, como si el resplandor que emite fuera el último vestigio de un pasado que no termina de desvanecerse. Lo tomas con una lentitud calculada, consciente del suspiro contenido que escapa de la aldea y de la carga invisible que ese objeto parece llevar. El frío recorre tus dedos, una corriente que no solo hiela, sino que despierta un temblor contenido, mezcla de alerta y fatiga. Al incorporarte, el aroma denso del incienso se entremezcla con el persistente olor del arroz fermentado, una dualidad que ancla el tiempo y el recuerdo. El silencio alrededor parece más profundo, espesándose hasta volverse palpable como una tela que envuelve cada detalle. Entonces, tus pasos retoman la marcha hacia el templo, cada movimiento una coreografía controlada, evitando el crujir intempestivo de las hojas secas que amenazan romper la economía del sonido. La plaza aparece ante ti, dominada por la tenue fogata que apenas resiste el frío que devora la mañana. Te aproximas con cautela, sintiendo en la piel ese contraste entre el calor vacilante y la caricia persistente de la niebla. El crepitar débil de la madera es un latido pausado, casi frágil, que se levanta y cae, manteniendo un pequeño refugio contra la sombra que se extiende lentamente. Sostienes las manos cerca del fuego, dejando que el calor apriete suavemente entre los dedos, recordándote la existencia de la vida aun cuando todo parezca desvanecerse. A lo lejos, las casas permanecen inmóviles, sus puertas medio abiertas, moldeando siluetas que parecen observar desde el borde de la quietud. El aire lleva un aroma a tierra mojada mezclado con humo viejo, un perfume incrustado en la memoria del lugar, como si cada respiro contuviera la lucha entre la esperanza y la perpetua aceptación del destino. Una brisa fría se introduce por el cuello de tu abrigo, punzante, y tus hombros se arquean instintivamente para protegerte de ese roce invisible que indaga, buscando una grieta por donde filtrarse. Tus ojos recorren la plaza con una atención casi meditativa, captando cada sombra que se desliza, cada curva que dibujan las nubes agazapadas en el cielo gris. De repente, entre el rumor del bosque más cercano, un sonido corto y metálico termina por romper la calma contenida. Un roce agudo que se extiende como una cadena de eco suave pero insistente. Contienes la respiración y giras la cabeza lentamente, siguiendo el hilo invisible que teje ese sonido. Solo para encontrar las ramas desnudas,
moviéndose con una lentitud absurda, casi calculada. Volviendo a la plaza, notas que el fuego lanza sombras erráticas que bailan al compás del viento y el temblor del incienso. El aroma de salvia quemada se intensifica, mezclándose con la humedad, y te envuelve en un conjuro intangible. La niebla se arremolina alrededor de tus pies, rozando la piel con dedos helados que parecen contener un mensaje silencioso. Tus manos se aferran a los amuletos, tocando cada pliegue con la paciencia de un ritual repetido, un acto de resistencia sorda y persistente. Un leve zumbido parece nacer desde el suelo, un susurro que trepa despacio hasta enredarse en tus oídos. Los perros que antes acompañaban la vigilia con sus ladridos han cesado su llamado, sumiendo la aldea en una quietud repartida entre el temor y la espera. Te quedas inmóvil por un instante. La tensión en tus músculos es un hilo invisible que estira el tiempo hasta hacerlo casi líquido. El frío se vuelve un pulso constante que atraviesa cada fibra, afilando los sentidos y encendiendo una chispa tenue de vigilancia. Tus dedos, temblorosos pero constantes, realizan el acto conocido nuevamente, una caricia sobre el papel de arroz que sostiene los amuletos, uniendo cada doblez con la promesa muda de protección. El fuego titila con un suspiro casi inaudible, arrojando un calor efímero que contrasta con el abrazo persistente de la niebla. Tus ojos se deslizan hacia las casas, donde figuras inertes observan desde las sombras, compartiendo el mismo aliento contenido que envuelve el pueblo. Un estremecimiento llega desde el bosque, como un aviso sin forma ni nombre, una presencia que no se revela en sonido, sino en la carga que flota sobre el aire. Un destello casi imperceptible cruza la periferia de tu visión, demasiado rápido para atraparlo, demasiado tangible para ignorarlo. Las ramas tiemblan con una lentitud siniestra, y la niebla parece cerrarse a tu alrededor con la intención firme de ocultar los secretos que comienzan a despertar. Contemplas el fragmento metálico una vez más. Su brillo ahora se siente como una puntuación oscura dentro del lienzo de la sombra. El frío que se filtra por los pliegues de tu abrigo es un recordatorio físico de que el tiempo de espera cede paso a la duda y el movimiento oculto. Mientras la noche avanza silenciosa, tus manos reposan sobre el umbral del templo. La rugosidad de la piedra, una última ancla en esta atmósfera suspendida. Y cuando crees que el lienzo oscuro no puede ofrecer más que sombras, un sonido sutil y prolongado se extiende desde la línea de árboles, un suspiro metálico que reverbera con una urgencia contenida, un precursor que llena el espacio con su insistente presencia. La aldea aguanta la respiración y tú, en medio del abrazo frío de la niebla, sientes que el aire se despliega a tu alrededor con un presagio irresistible. La historia apenas ha comenzado a enredarte en su manto de secretos. La niebla se adhiere a tu piel con la lentitud implacable de un suspiro pospuesto. Cada gota fría que roza tu rostro es un recordatorio del tiempo detenido en el temple de la aldea. El fragmento metálico a tus pies sigue latente bajo tu mirada tenue, su brillo sutil más una inquietud que una luz, como una señal efímera que solo tú percibes en esta penumbra creciente. Tus dedos, aún temblorosos, rozan con cuidado la superficie áspera de la madera del umbral del templo. El tacto es frío y seco, surcado por grietas que guardan ecos de eras pasadas. El silencio alrededor no es ausencia, sino una presencia en tensión,
un manto que parece contener el aliento y el secreto de todo lo que respira en este rincón olvidado. Avanzas con pasos lentos, cada uno una plegaria casi inaudible, buscando no romper el frágil equilibrio que sostiene la vigilia de la aldea. El aire, cargado con ese aroma a tierra mojada, mezclada con el humo terroso de la salvia quemada, te envuelve y se introduce por la tela gastada de tu abrigo, empapando la piel en un frío húmedo que cala hasta los huesos. Sientes cómo la atmósfera se vuelve densa, casi tangible como un líquido gris que oprime el pecho con su presión silenciosa. El leve crujir de las hojas bajo tus sandalias es un susurro que se funde en el murmullo sordo del bosque. Esa ritmada respiración de ramas secas que se mecen con indiferencia. Llegas de nuevo a la plaza central, donde la fogata apenas conserva esa tibieza moribunda que se aferra a la madera consumida. El calor es tenue, un suspiro de calor que se extiende apenas sobre tus dedos cuando los acercas. Una caricia efímera contra la persistente gélida invasión que abraza el pueblo. Las brasas lanzan sombras largas que se estiran temblorosas sobre la piedra y la madera, moviéndose como dudas oscilantes en un cuadro que mezcla lo presente y lo incierto. Percibes la humedad suspendida en el aire, mezclada con el aroma fragante y profundo del arroz fermentado, un olor que parece anclar el tiempo en un loop constante, una repetición interminable de mañanas iguales. El humo del incienso sigue elevándose en columnas lentas y ondulantes, formando remolinos que se disuelven poco a poco, dispersando fragancias que lentamente inundan los sentidos y sin darte cuenta comienzan a arrastrarte hacia un estado de calma tensa. Tus manos vuelven a buscar los amuletos, rozando con una delicadeza antigua el papel de arroz, cuyos pliegues se sienten como mapas invisibles de defensas olvidadas entre tiempos de miedo y esperanza. Cada doblez es una oración muda, un vínculo frágil con fuerzas que, aunque invisibles, se sienten palpables en el aire que te envuelve. La repetición de este ritual prolonga el tiempo. Cada gesto meticulosamente lento prolonga la sensación de estar suspendido en un limbo donde la vigilancia es paciente y sin tregua. Un suspiro metálico rompe la quietud, un ruido corto y agudo que se desliza por los árboles como un frío cuchillo sin filo. La tensión se apodera de tu cuerpo y el pequeño latido de miedo se intensifica en tu pecho al ritmo de un tambor sordo que marca la vigilia. Giras la cabeza con lentitud estricta, intentando captar cualquier movimiento, pero solo el susurro de las ramas desnudas se mece con una lentitud reptante. La niebla se espesa como un muro, oprimiendo la visión y dejando solo la certeza de que no estás solo. Los perros que hasta hace poco ofrecían su presencia con ladridos discretos han cesado su canto con una gravedad silenciosa. El eco de su ausencia llena el espacio como un vacío que anuncia la proximidad de lo desconocido. A lo lejos, desde las casas con sus puertas entreabiertas, las miradas se asoman tímidas, sombras paralizadas que sostienen un aliento compartido. Se percibe una comunión muda, una vigilia colectiva que se enreda con tu propia respiración entrecortada. Te acercas al templo, a la fría firmeza de la piedra que sostiene este santuario de resistencia. La textura desgastada bajo tus palmas es un ancla imprescindible frente al desasosiego que crece. El olor persistente a arroz fermentado se mezcla con la densidad del humo y la humedad, formando un aura que atrae y contiene a la vez. En este remanso, tu cuerpo intenta buscar refugio en la repetición, en la certeza de lo ritual,
en la perenne defensa contra la sombra que amenaza. Tus dedos recorren con paciencia las arrugas del papel, sus pliegues insistentes como en contrapeso contra el miedo que se filtra desde las ramas. Cada minuto hereje se estira en ese contacto tácito, y la atmósfera parece vibrar con un eco profundo, un latido silencioso que hace palpitar la tierra y el aire. La niebla danza a tu alrededor, envolviéndote, murmurando secretos que solo puedes intuir. Cada aliento se diluye entre el frío y la quietud. Cualquier movimiento abrupto sería una ruptura irrevocable. De repente, una sombra lateral cruza la periferia de tu visión, fugaz pero demasiado tangible para ser imaginaria. Un animal, o quizás una presencia que desafía la forma, se desliza con la ligereza de un suspiro entre los árboles, abriendo un espacio de desconcierto que se extiende como un frío en la sangre. Retrocedes un paso, sintiendo la tensión crecer en espiral lenta, atrapada en una danza donde el tiempo es un hilo quebradizo. El fragmento metálico a tus pies volvió a llamar tu atención, brillando con una luz que ya no solo refleja, sino que parece convocar las sensaciones de estar en el límite de algo que no se atreve a manifestarse plenamente, un preludio delicado que anuncia inevitables cambios. La niebla, cargada y pesada, vuelve a cerrarse a tu alrededor, como una cortina que protege, pero también oculta. Contienes la respiración, consciente de que una sombra invisible comienza a trazar su forma en el silencio. Y sabes, en lo más profundo, que la historia está a punto de romper su lento hechizo y revelar su oscuro secreto. Despiertas una última vez con el roce frío de la niebla, arrugando tu piel, pero esta vez el aire lleva consigo una promesa distinta, tenue pero concreta. ¿Cómo? Si el tiempo que parecía estancado decidiera finalmente avanzar. La plaza, aún suspendida en la penumbra del amanecer, parece menos opresiva. El fuego que antes titilaba vacilante ha recuperado un leve vigor, y sus llamas pequeñas danzan con pujanza serena sobre la madera seca que queda. Tus pasos, antes cargados de duda, ahora caminan con un ritmo acompasado, medido. Cada pisada sobre la tierra húmeda se siente menos como un riesgo y más como una afirmación de presencia. El fragmento metálico, esa rareza casi mágica que apareció entre hojas mojadas y susurros invisibles, yace a tus pies como un testigo silencioso de todo lo que ha sido y de lo que viene. Lo recoges con una extraña calma. Su frío ha dejado paso a una tibieza que parece irradiar desde dentro, un pulso sutil que acompasa tu propio aliento. El ritual, repetido incontables veces en noches pasadas, cobra ahora un sentido de cierre. Manos temblorosas pero firmes acomodan los amuletos sobre el umbral del templo, esas pequeñas barreras de papel que habían tejido un escudo contra lo desconocido. Esta vez, sin embargo, no hay miedo palpable, sino la aceptación tranquila de que lo que protegieron no era solo la aldea, sino también a ti mismo, susurro y guardián al mismo tiempo. Miras hacia las casas, donde las puertas entreabiertas ahora revelan sombras que evocan una comunidad que, aunque cansada, no se ha dejado vencer. Las figuras tranquilas parecen compartir un silencio que no es vacío, sino lleno de reconstrucción incipiente. Los perros, que antes enmudecieron en una vigilia tensa,
vuelven a emitir ladridos dispersos, un ruido familiar que rompe la quietud antigua y anuncia el retorno de la vida. El aroma salvia quemada y arroz fermentado se amalgama con la frescura del aire, que ya no parece un frío invasor, sino un suspiro renovado. La niebla, que fue pesada y aplastante, se disuelve lentamente, dejando al descubierto el cielo grisáceo que empieza a abrirse en matices suaves de azul pálido y rosa tenue. La luz, antes bastarda y reticente, se vuelve una caricia, extendiéndose con delicadeza por las casas y el sendero que lleva hacia el bosque, donde las ramas desnudas muestran una calma renovada, un contraste que refleja la quietud reconstruida. Al acercarte una vez más al altar de piedra, esa presencia firme que ha sido testigo de tantos amaneceres y vigilias, tus dedos recorren su rugosidad con un gesto pausado. Allí, en esa solidez ancestral, encuentras un consuelo que no es solo físico, sino simbólico. Es la implacable continuidad que supera el temor y las sombras. Un suspiro empapado por siglos parece emerger de la piedra misma, un latido silencioso que une lo visto y lo intuido, lo vivido y lo imaginado. Tus ojos se posan una última vez en el fragmento metálico, que ahora descansa entre hierbas secas, su brillo pleno pero sosegado, casi humilde. La historia, que se había extendido en ciclos interminables de espera y alerta, despliega una calma definitiva. Ese pequeño objeto, testimonio de un misterio que cruzó las noches y el frío, se convierte en la señal de un umbral atravesado. No es el fin absoluto, sino el cierre armonioso de un capítulo largo y cargado. En la distancia, el canto de un cuervo corta el aire, no como una advertencia, sino como un remate natural que nos recuerda la fragilidad y la belleza de la vida. El zumbido que alguna vez fue temor se ha apagado, y en su lugar el viento arrastra con suavidad hojas secas que bailan un último vals antes de asentarse. Al respirar hondo, sientes cómo la carga que pesaba en tus hombros se vuelve ligera. Un respiro compartido entre la aldea y tú, entre el pasado y un futuro que todavía no se revela del todo, pero cuyos primeros destellos asoman tras el telón gris. Tus pasos te alejan del templo, con la lentitud de quien sabe que, más allá de ese refugio, existen muchas otras historias, pero esta, la que has vivido con insurgente paciencia, ahora toma su descanso. Cada gesto, cada olor, cada textura que te envuelve, es como una nana susurrada que invita a cerrar los ojos, a dejarse llevar por ese abrazo tenue que antecede al sueño. Y en la quietud que finalmente te acoge, la noche deja de ser amenaza para convertirse en calma. La niebla se disuelve junto a tus miedos, y mientras el susurro del bosque se hace un rumor lejano, tu respiración se vuelve pausada, profunda. El frío se disuelve en un calor apenas perceptible que recorre tu piel, un latir suave que acompaña el tránsito hacia el descanso. Todo está en calma ahora. La historia que comenzó con incertidumbre y sombra termina aquí, en este instante suspendido, donde la luz no se impone violentamente, sino que se filtra sutil y constante, como una promesa dormida, lista para despertar con el próximo amanecer. Y tú, envuelto en ese abrazo silencioso, te dejas ir lentamente hacia un sueño sereno y merecido.